yo soy Marianela, bienvenidos a un nuevo video de recetas de pastelería. Antes de comenzar este video quisiera invitarte a que te suscribas a mi canal. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Marianela, sean bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. El día de hoy no vamos a hacer una receta en sí, es más bien un video un poco más informativo. Quiero compartir con ustedes cuáles son esos implementos o utensilios básicos que debemos de tener sí o sí para empezar con un emprendimiento de pastelería desde nuestras casas. Pero antes de empezar con este video quisiera hacer un agradecimiento especial a todos ustedes que se han suscrito a mi canal, que ven mis videos. Mi canal es pues un poco pequeño, digamos que es un micro canal de YouTube, pero con el apoyo de todos ustedes vamos creciendo poco a poco y les agradezco muchísimo que me apoyen suscribiéndose a mi canal, dando like y compartiendo mis videos con más personas a las que les puede interesar esta temática de pastelería en casa. Por ser un canal pequeño yo no tenía acceso a ciertas estadísticas, pero ahora tengo algunas de las estadísticas de YouTube disponibles y quisiera agradecer especialmente a las personas que me ven desde estos países que son de México, Perú, Chile, Estados Unidos, Argentina, Colombia, El Salvador, Venezuela, Ecuador y de República Dominicana. Muchas gracias a todos ustedes que me ven desde sus países. Si tú me ves desde otro país, déjame saber en los comentarios. Y si ustedes tienen alguna sugerencia de video que quisieran ver acá en mi canal, por favor déjenme en los comentarios. Y ahora sí vamos a iniciar con el video. El video de hoy va a ser como un complemento o una ampliación de uno de mis primeros videos acá en YouTube, que fue 5 consejos si estamos iniciando en pastelería desde casa. Recuerden que estos implementos son los más básicos. Dependiendo del área en que nos especialicemos, así vamos a ir nosotros comprando o adquiriendo diferentes materiales, diferentes herramientas. Como saben, en pastelería todo es medido. Entre las más básicas tenemos las medidas para cucharadas y cucharaditas. Recuerden que en pastelería hay una diferencia entre cucharadita y cucharada. En inglés creo que es un poco más sencillo esta diferencia, ya que se abrevian un poco diferentes y se encuentran en distintos tipos de materiales. Otro de los básicos a tener es la medidora de tazas. Igual se encuentran como 1/4 de taza, 2/3 de taza, media taza, hasta llegar a 1 taza. Al igual que las de cucharas, estos también se encuentran en distintos materiales y son muy fáciles de conseguir, incluso en los supermercados. Es muy importante también tener una báscula medidora, puede ser de cocina como esta, o si podemos conseguir una báscula digital también, eso sería lo más recomendable, ya que son más exactas. Esto nos va a servir, por ejemplo, ya para medir cantidades un poco mayores, si vamos a hacer unas recetas más grandes, pasteles, y debemos de tener cuidado también de siempre regularlas para que la medida que vayamos a sacar sea lo más exacto posible. Otro de los implementos básicos son los bowls, que son donde vamos a hacer nuestras mezclas. Podemos tener, por ejemplo, estos que son los que vienen con las batidoras, y siempre hay que tener bowls aparte, ya sea de metal o de plástico, para nosotros hacer nuestras recetas. Lo más recomendable para mí sería tener de metal, pero si tenemos de plástico, por ejemplo los que yo utilizo para algunos videos de recetas, mi consejo es que los utilicemos nada más para nuestras recetas de pastelería y no mezclarlos con nuestras recetas de comida, ya que el plástico pues absorbe más los olores o incluso el color se nos puede ir dañando. Así que siempre tener nuestros utensilios solamente para pastelería. Otro de los utensilios básicos para empezar en pastelería es este tipo de globo batidor. De estos se encuentran en distintos tipos de grosor, digamos, del metal, de la varilla de metal, y así cada uno tiene su función. Yo recomiendo tener la de grosor medio si vamos a, por ejemplo, a mezclar
nuestros batidos. Y si lo utilizamos nada más para mezclar ingredientes secos, podríamos utilizar los más delgados o los de materiales que son como de silicona. Estos también nos sirven, por ejemplo, para mezclar el ganache de chocolate, para derretir algún otro tipo de ingrediente. Y si en un caso pues tenemos alguna emergencia con la batidora, pues podemos hacer nuestras mezclas a mano con un globo batidor, así que es muy importante siempre tener uno disponible. Otro de los básicos son las espátulas. Yo les recomiendo tener espátulas de silicona. Por ejemplo, este tiene su mango de madera y hay otros de tamaño más pequeños, también nos pueden ser muy útiles. Esto nos puede servir para mezclar o incluso ir sacando, por ejemplo, las cremas batidas o chantillis. Y para postres quizás un poco pequeños o más rústicos, incluso podemos alisarlos con este tipo de espátula. Y algo que nos va a ser muy útil también en los utensilios de medición es siempre tener una tabla de conversiones de nuestras medidas. Por ejemplo, acá en esta espátula trae una en el lado de atrás, y esto creo que va a depender también de qué país nos encontremos, cuáles son las medidas que más se utilizan. Por ejemplo, algunas básculas son más medidas en gramos, por ejemplo, las recetas también. Depende de qué tipo de medidas nosotros estemos utilizando. Pueden ser gramos, onzas, kilos o tazas también puede ser, así que es siempre bueno tener una tabla de conversión disponible para que nos vaya a facilitar a la hora de hacer nuestras recetas. Pero otro de los utensilios básicos son estas otras espátulas que nos sirven para alisar nuestros pasteles o postres. De estos se encuentran, por ejemplo, estos que son angulares. Por ejemplo, tengo acá en 2 tamaños, y también se encuentran las que son planas o lisas. Estas que son lisas, la verdad se están dejando de utilizar, pero por ejemplo yo aprendí y me acostumbré con este tipo de espátulas. Ahora se utilizan más estas. Eso depende de cómo nos sintamos más cómodos. También se está dejando de utilizar, por ejemplo, los mangos que son de madera, como esta. Esta ya está muy viejita. Ahora se utilizan más como este tipo. Así que depende de qué tan cómodos nos sintamos, podemos utilizar de estas planas o las angulares. Otro de los básicos para alisar nuestros pasteles son estas raspas. De estas se encuentran de plástico, también hay de acrílico, y las que yo recomendaría son las de metal. Por ejemplo, tengo acá esta que aún no la he abierto, no la he utilizado. Esta no es lisa, esta me sirve para hacer, por ejemplo, franjas en los pasteles. Pero por ejemplo acá atrás les muestro cómo, al menos de esta marca, pues tiene distintas formas. Así que si ustedes pueden invertir en unas raspas de metal, pues eso es lo más recomendable. Aunque siempre es bueno tenerlas de plástico. Estas son más flexibles. Podría ser una desventaja que de tanto uso pues se nos vayan a ir doblando y ya no nos va a quedar tan recto. Las de acrílico pues son más livianas que las de metal, pero pues corre el riesgo de que se nos agrieten o se nos vayan a quebrar. Lo siguiente básico también a tener en nuestro emprendimiento de pastelería es un rodillo. Igual se pueden encontrar en distintos materiales. Hay unos que son más específicos para fondant. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar este rodillo más pequeño para mis trabajos de fondant. Si ustedes han visto mis tutoriales, pues este es el que yo utilizo. Pero por ejemplo, si voy a cubrir un pastel con fondant, pues tengo que estirarlo y necesito un rodillo como este más grande. Si vamos a hacer galletas, por ejemplo, también vamos a necesitar un rodillo. Así que este es uno de los básicos, ya sea que solamente trabajemos con galletas o si vamos a trabajar con productos personalizados, es un básico que debemos de tener. También si estamos trabajando o vamos a trabajar con pasteles, uno de los utensilios básicos que debemos de tener es el cuchillo de sierra. Este nos va a servir para hacer nuestras capas de los pasteles o tartas. Y como siempre, la recomendación es tener uno específicamente para nuestro trabajo en pastelería. Y también hablando de los pasteles, mi recomendación también es tener el papel manteca o papel encerado, ya que nos va a servir para que no se nos pegue el pan a los moldes. Y ahora sí les voy a compartir un poco acerca de los moldes para hornear. Si ustedes vieron mi video de los consejos para emprender en pastelería, saben que mi recomendación en este caso es tener
al menos los moldes más pequeños, que serían los de 6 o de 8 pulgadas. Incluso hay un molde que es mucho más pequeño, que es el de 4 pulgadas, que yo también utilizaba ese para elaborar mini pasteles. Si ustedes ven, este es como de otro material. A mi preferencia es mejor utilizar estos tipos de material como de aluminio en vez de los que son más oscuros. Por ejemplo, este es de 6 pulgadas. Si vamos a hacer un tipo de pasteles como de este tamaño, casi siempre tendríamos que utilizar 2 moldes iguales. Así que si vamos a hacer pasteles pequeñitos como mini pasteles, les recomiendo tener 2 moldes iguales y hornear nuestra mezcla mitad y mitad. Y este es el que yo les recomiendo tener sí o sí, que es el de 8 pulgadas, ya que son los más comunes para hacer celebraciones como por ejemplo entre familiares, celebraciones pequeñas. Con este tipo de moldes nos sale un pastel, por ejemplo, de unas 10, 12 personas. Hay incluso quienes sacan hasta 15 porciones. Así que este es el más básico, yo les recomiendo tenerlo. Y como les digo, a medida vayamos avanzando con nuestro negocio, pues vamos a ir comprando diferentes tamaños. Algunos más grandes, como para pasteles de bodas, o incluso de otras formas como los cuadrados. Este otro tipo de moldes que son desmontables nos sirven para hacer, por ejemplo, cheesecake. Este tipo de moldes pues se les quita la base. Si vamos a comprar estos moldes, igual les recomiendo comprar el de 8 pulgadas, que son los más comunes. Otro molde básico que les recomiendo conseguir son estos como para hacer pies o flanes también. Este es de 9 pulgadas, igual de 8 o 9 pulgadas está bien. Estos me sirven para elaborar pies, ya sea pie de fruta, pie de queso y también el flan de queso o de caramelo. Así que este es otro de los básicos a tener en nuestro emprendimiento. Luego, si vamos a hacer más como cupcakes o muffins, de estos se encuentran también más pequeños, solo para 6 unidades, pero el básico que yo les recomiendo es tener este de 12, ya que la mayoría de recetas son para 12 unidades y les recomiendo tener al menos 2 de estos y hacer 2 mezclas a la vez. También se pueden conseguir moldes desechables, aunque mi recomendación pues es invertir de una vez en moldes como estos. También existen los moldes para mini cupcakes, igualmente se encuentran más pequeños, solo para 12, y este por ejemplo para 24 unidades. Los mini cupcakes no son muy comunes tampoco, se usan más como para mesas de postres o tal vez regalos pequeños, pero si vamos a incursionar en esto, pues igualmente es recomendable tener unos moldes de este tipo. Y algo que no nos puede faltar son las bandejas planas para hornear. Estas bandejas planas nos van a servir por ejemplo para hornear galletas. Igualmente, si pueden tener de 2 a 4 bandejas como básico, pues sería mucho mejor a la hora de hornear cuántas bandejas me caben en mi horno. Otro de los básicos a tener si vamos a empezar a decorar pasteles sería una base giratoria. Esto nos va a facilitar mucho a la hora de cubrir esos pasteles, a la hora de decorarlos. Estos se encuentran en distintos materiales también, así que esto sí nos va a facilitar muchísimo a la hora de decorar nuestros pasteles y mucho más si ese va a ser nuestro enfoque en pastelería. Uno de los básicos son nuestras mangas pasteleras. Hay en distintos tamaños, distintos materiales. Si necesitamos nada más decoraciones más sencillas, más pequeñas, pues unas mangas de plástico desechables creo que son las más ideales. Como un complemento de las mangas están obviamente las duyas o boquillas. Por ejemplo, acá les muestro ejemplos de los que yo tengo. También se pueden encontrar boquillas de plástico, aunque mi recomendación sería utilizarlas de metal. Y algo básico que debemos de tener son este tipo de boquillas que son grandes. Ahora la tendencia es decoración con boquilla grande. Por ejemplo, esta es la que yo utilizo también para los cupcakes, es la 856. Pueden ocupar la 1M como básica. Por ejemplo, esta es la 234, que es
como dar un efecto de zacate o de pelitos. Nos puede servir para decoraciones de animales, de mascotas, para hacer pasto. Y por ejemplo estas de plástico también recomiendo que sean las más grandes. Como ven, estoy utilizando un disco en donde he puesto mis boquillas. Estos discos para pasteles también son un básico que debemos de tener. Igualmente va a depender del tamaño de nuestros moldes, utilizar un disco número 8. Por ejemplo, este disco es número 10. Les recomiendo tener siempre sus discos y sus cajas de pasteles. Y otro de los básicos para decoración en complemento con las boquillas son los llamados clavos, que esto nos va a servir para hacer nuestras flores en los pasteles. Así que tener un clavo de estos pues también es muy importante a la hora de la decoración. Ahora con los cortadores, obviamente si vamos a hacer galletas, pues tener nuestros cortadores de galletas. Estos también se pueden encontrar en distintos materiales, por ejemplo estos de plástico, y los hay también pues de metal o de aluminio. Por ejemplo, este tipo de cortador son los que yo utilizaba en El Salvador. Tienen esta parte como de agarradero y estos son un poco más como artesanales, digamos. Así que depende también si en nuestro país está disponible este tipo de cortadores que son pues un poco más accesibles, más económicos, o también los de plástico pues son más accesibles. Yo lo que recomiendo es adquirir los de las formas básicas, por ejemplo círculos, corazones, también hay de flores, cuadrados, y tener algunas formas básicas para algunas celebraciones que son más comunes, como de baby shower, como de aniversario, de cumpleaños. Y ahora otro tipo de cortadores que les recomiendo tener como básicos, solamente si vamos a utilizar fondant, son los cortadores mini. Estos nos van a servir para hacer nuestras decoraciones de fondant. Igualmente les recomiendo tener las formas básicas, por ejemplo estos de flores, de corazones. Por ejemplo tengo estos que son los más pequeñitos, son las mismas formas de flor y corazón. Puede ser para decorar desde galletas, cupcakes o hacer algunos elementos para pasteles también. Bueno, con eso finalizo lo que son estos utensilios básicos que debemos de tener para iniciar con nuestro negocio de pastelería. Finalmente les voy a hablar de dos elementos también que son básicos a tener, que son nuestra batidora y nuestra refrigeradora o nevera. Si vamos a empezar con pastelería en casa, lo más probable es que tengamos una batidora de mano, una como esta. Con este tipo de batidoras podemos hacer nuestras mezclas para cupcakes, para pasteles. También podemos hacer nuestras cremas, nuestro topping o chantilly. También tengo otra batidora que es de mesa, la cual utilizo nada más si voy a hacer cantidades mayores. Así que si ustedes ya están avanzando en su negocio y pueden invertir en una batidora de mesa, pues sí lo recomiendo. Marcas hay muchísimas en el mercado. Seguramente ustedes están familiarizados con esa marca muy famosa. Si ustedes pueden invertir en una de esas batidoras, pues háganlo. Pero como les digo, si ustedes empiezan con una de estas, no se preocupen. Ustedes pueden avanzar con ese proyecto con una batidora de mano. Lo más recomendable sería tener una batidora de mesa y una batidora de mano. Otro básico que debemos de tener pues es una refrigeradora disponible. Si podemos conseguir aunque sea una refrigeradora pequeña, una nevera pequeña para utilizar nada más en nuestro negocio, eso sería lo ideal, ya que no queremos que nuestros postres o pasteles se nos vayan a, digamos, a contaminar con los olores de otras comidas que podríamos tener en el refrigerador. Si no tenemos otra opción, pues recomiendo cubrir muy bien nuestros pasteles ya en su caja, sellarlos muy bien. Y otro de los básicos en nuestro negocio y que creo que no se habla mucho es, por ejemplo, tener una redecilla para nuestro cabello. Si ya vamos a hacer esto como un negocio, pues debemos de cuidar la calidad de nuestros productos. Utilicemos una redecilla para el cabello o al menos pues una pañoleta, algo para recogerlo, al igual que nuestro delantal. Así que con esos elementos y con esos utensilios básicos
vamos a finalizar este video. Espero les sea muy útil, que les sirva mucho, y si ustedes pueden conseguir estos materiales básicos, ya van a estar listos para iniciar con ese negocio de pastelería. Ustedes pueden adquirir otro tipo de productos, eso ya va a depender de qué tan avanzado vayamos, de las cantidades, de la producción que hagamos. Les invito a que se animen a hacerlo. Sabemos que no es fácil, pero a la vez es algo muy bonito de hacer. El mundo de la pastelería y repostería es muy amplio y podemos nosotros como enfocarnos en ciertas áreas. Podemos echar a volar nuestra creatividad, nuestra imaginación con las decoraciones, con los sabores, con los ingredientes. También les invito a seguir viendo mis videos. Recuerden que acá les comparto recetas de pastelería y también tutoriales de decoración por si queremos nosotros hacer esos postres personalizados y darle ese valor agregado a nuestros productos. Así que muchas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse a mi canal, compartir este video con más personas y nos vemos en un próximo video. Bye.